¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día, lunes 4 de mayo, cuando por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí para servirles en esta manera, compartiendo la palabra de Dios que todos los días transmitimos en este canal de televisión, en señal abierta, como también por los canales de YouTube. Ya pronto les avisaré cuando estaremos en Roku, en Apple TV y también en los otros canales de televisión que ya se van a incorporar. Como dije ayer sábado, estaremos ahora ya no solo en 4 canales de televisión, estaremos en 6 canales de televisión, por la gracia de Dios. Pero ya les daré detalles de números, es decir, el número de canal con su subcanal, porque yo sé que en Dallas va a ser 28.6 y en Houston va a ser 21.4, pero no tengo conmigo el número de Corpus Christi, ni el de Lake Charles de Luisiana, ni el de Bowman, ni el de Bryan, Texas. Pero ya pronto se los voy a dar. Yo voy a hacer como una foto donde van a estar todos los canales y el momento cuando ya ustedes pueden, si tienen un televisor inteligente, allí en Roku, buscar nuestra transmisión. Si no tienen Roku en su televisor inteligente, van a tener que comprar un aparatito en Walmart que vale como $25. Se lo instalan por detrás allá al televisor y a ese es para ver televisión en Roku. Roku es una plataforma que tiene como 138 millones de usuarios aquí en los Estados Unidos. Así que aquellos que anden ahí en Roku buscando canales, por ahí se van a encontrar Now Media, que es la compañía de televisión con la cual ahora estamos haciendo negocio. Y allí en Now Media va a estar nuestro canal Advenimiento TV. Imagínense usted, 138 millones de usuarios, más de algunos se van a encontrar con la verdad presente. Y aparte de eso, oren porque esta compañía tiene planes de comprar otro canal en Miami, otro en West Palm Beach. Así que hermano Rancés, que me va a acompañar ahora, esperamos en Dios estar en West Palm Beach, ahora sí, y en Miami, porque esta compañía tiene planes en el próximo año, ellos, de comprar un canal en Tallahassee, uno en West Palm Beach y otro en Miami. Por ahora, los que nos dan son el de Bowman, Texas, Bryan, Texas, Houston, Texas, Dallas, Texas, Corpus Christi. A ver, son 6 los que vamos a entrar ahorita, pero se olvida el nombre del otro. Son tantos canales y después, imagínense, va a venir el de San Antonio, el de Austin, el de Tallahassee, el de West Palm Beach y el de Miami. Pero todo va a ir así porque ellos tienen en negocio, no sé si 12 o 14 canales. Entonces estaremos, imagínense ahora, más adelantito, en unos 12 o 14 canales de televisión fuera del estado de Texas, porque estaremos en Eagle Pass. Eagle Pass, que es la frontera ya con México, y ahí los hermanos de Eagle Pass y de los pueblos vecinos, y también los de Piedras Negras en México, podrán mirar también Advenimiento TV. Será ahora una cobertura grande la que tendremos, aparte de Roku y Apple TV. Oren, hermanos, porque nos estamos, como decimos, lanzando a algo mucho más grande, para que la verdad presente se divulgue. Esta semana se estará trabajando, ya se está trabajando en el setup que le llaman, que es como ajustar todo para que estemos listos en los canales. Ya cuando ellos me digan, ya está al aire, pastor, yo les diré para que ustedes busquen el canal que les quede más cerca. Estoy hablando, por supuesto, para los de Dallas y Houston. Vamos a estar durante 3 meses en los canales actuales, pero simultáneamente vamos a estar en los nuevos canales que vamos a agarrar. Ya a partir de agosto dejaremos el canal 57.10 de Houston y el 52.7 de Dallas. Los dejaremos porque estaremos en los nuevos canales. Por eso es que les invito para que vayan ya buscando cómo escanear en su televisor el 21.4 allá en Houston y el 28.6 en Dallas, porque esos son los canales con los que nos vamos a quedar por los próximos 3 años, si Dios así lo permite, porque ese es el contrato que hemos firmado.
Y también oren para que podamos llegar, como dije, allá a esas ciudades de Florida, porque ese es el plan. Bien, hermanos y hermanas, después de haberles dado estas noticias, quiero también agradecerles que ustedes apoyen esta obra. Ya saben ustedes que estar en tantos medios de comunicación, pues eso no es de $10,000. Eso es miles de dólares. Pero hasta aquí el Señor ha provisto, porque Él es la obra. Y yo solo le digo al mundo la necesidad que hay para que aporten la medida en que sientan el llamado. Si usted cree que debe colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones, aquí los recibimos. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede enviar diezmos, ofrendas y donaciones. Pero si desea más detalles, comuníquese con nosotros al 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Ahí le vamos a decir cómo lo puede enviar por Cele, cómo lo puede enviar por correo, por PayPal, por Western Union, cómo puede transferir de banco a banco. Gracias a los que apoyen la obra de Dios y que no se cansan de oír este llamado, porque, pues al final, hermanos, para eso Dios nos tiene, para hacer su obra. Y yo sé que usted la hace en su iglesia, pero usted debe saber que aquí también se hace y que aquí hay necesidad. Y si usted siente el llamado, usted ha oído la invitación ahora. Bueno, vamos al versículo de memoria. Doreen, ¿qué te parece si nos das el versículo de memoria? Adelante, por favor. El versículo para memorizar del día lunes 4 de mayo se encuentra en Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Repito, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo por la jovencita Doreen Herrero, quiero que mi hermano Rancés le salude porque está listo para estudiar juntos la lección. Hermano Rancés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Qué privilegio participar en la elaboración de estas lecciones de escuela sabática, que de verdad para mí es un gozo estar estudiando en este trimestre, especialmente esta lección como se titula Lo esencial en la profecía. Muy importante, yo pienso, y yo le comentaba a muchos hermanos de aquí de nuestra iglesia, aquí de West Palm Beach, les comentaba de que en este trimestre se está estudiando las profecías. Y yo pienso, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que es muy importante, y gloria al Señor porque se está estudiando estas profecías en este trimestre. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo necesitamos conocer realmente la profecía. Somos una iglesia profética y por lo tanto yo me alegro que se esté estudiando este folleto en el cual podemos ver lecciones del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Muy importante. Nosotros como iglesia necesitamos entender realmente lo que la profecía dice e interpretarla correctamente desde el punto de vista historicista. Nosotros somos una iglesia historicista, no somos ni preteristas ni futuristas. Así que muy importante, hermanos, que nosotros entendamos la forma correcta como se debe interpretar la palabra profética más segura, como lo dice el apóstol Pedro. Así que yo me gozo pues que se esté estudiando en este trimestre este tesoro que tenemos nosotros en nuestras manos. Así que igualmente le invitamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, no se olviden de apoyar este ministerio. Recuerden que los diezmos, ofrendas y donaciones que ustedes mandan a este ministerio, Iglesia Advenimiento, se utilizan para esa obra médico-misionera en forma gratuita. Muy importante, hermanos. Yo creo que es uno de los muy pocos ministerios que hace esta obra médico-misionera en forma gratuita. También para sostener estos medios de comunicación, como lo acaba de decir el pastor enamorado, estos medios de comunicación que se están abriendo cada vez más, y yo me gozo en esto, pastor, gloria al Señor, porque podemos ver cómo cada vez más este mensaje está llegando hasta el mundo entero, hasta lo último de la tierra. Así que yo me gozo en esto, hermanos. Así que no dejen de apoyar para que estos medios de comunicación se sigan pagando, podamos seguir transmitiendo al mundo este mensaje final de Dios. Y también, hermanos, también tenemos una obra que hacer allá en Shepherd, Texas, ese puesto de avanzada, esa escuela de Madison que necesita tanto dinero para que
los jóvenes se vayan a preparar para que sean misioneros, para continuar con esta obra hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Y no se olviden, hermanos, como siempre se lo decimos, no se olviden de darnos un like o un me gusta a todas las transmisiones que hacen a través de los canales de YouTube, de Facebook, la Iglesia Advenimiento, para que así nos apoyen y que esto pueda llegar a muchas más almas. Asimismo, los que no se han suscrito a nuestros canales de YouTube, no se olviden, suscríbanse para que puedan seguir recibiendo bendiciones hasta que sobreabunde. Bueno, pastor, sin más que agregar, vamos entonces a comenzar el desarrollo de la lección del día de hoy, no sin antes teniendo una palabra de oración. Vamos a orar. Amantísimo y bondadoso Padre que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, nos postramos ante ti para darte gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estas lecciones de escuela sabática. Gracias, Señor, y te rogamos que no sean palabras nuestras, porque nosotros no tenemos sabiduría. La sabiduría que tenemos es porque tú nos las das, Señor, y te rogamos, Padre Celestial, que tú nos uses como instrumentos en tus manos para que este mensaje pueda llegar a muchas almas y que puedan tocar muchos corazones en todo lo ancho y lo largo de este mundo. Te rogamos, Señor, que tú seas nuestro maestro y dirígenos en el desarrollo de esta lección. Gracias, Señor, te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos la profecía de Jeremías que llevó a Daniel a esto que vamos a estudiar ahora. Él entendió que el cautiverio estaba por terminar, pero en lugar de celebrar, mire lo que sucede con Daniel. Él entra en agonía espiritual. Por eso el autor de la lección le pone ahora la oración de Daniel. Porque, hermano Ramsés, ¿qué hizo Daniel en respuesta a lo que leyó? Bien, pastor, para contestar esta pregunta vamos entonces a leer en el desarrollo de esta lección del día de hoy. Vamos a leer Daniel capítulo 9. Ese va a ser nuestra lección en el día de hoy. Pero en Daniel capítulo 9 vamos a leer el versículo 3. Pero me gustaría, para poder tomar un contexto, me gustaría leer los versículos 1 y 2 también de Daniel capítulo 9. Y dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y el versículo 3 dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjense, hermanos, cómo estaba el profeta Daniel. Interesante. Cuando nosotros leemos todo este contexto, ¿qué era lo que estaba haciendo el profeta Daniel? El profeta Daniel, y me llama mucho la atención de esto, un profeta leyendo lo que escribió otro profeta. Estamos hablando de que el profeta Daniel estaba leyendo los rollos que había escrito el profeta Jeremías. Que el profeta Jeremías en el capítulo 25, como se dijo en la lección de ayer, él había dicho que el pueblo judío iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años por mano del rey Nabucodonosor. Es decir, el Señor tuvo que hablar a través del profeta Jeremías para que el pueblo entendiera, porque el pueblo judío, ¿qué era lo que hacía el pueblo judío cuando le mandaban a sus siervos los profetas para amonestarlos? Los apedreaban, es decir, los profetas eran hasta muertos a filo de espada. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la última advertencia que el Señor le dio a la nación judía antes de ser llevada cautiva a Babilonia? Le mandó a través del profeta Jeremías en el capítulo 25, les explicó que iban a ser, o sea, con nombre y apellido se los dijo, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años por mano del rey Nabucodonosor. Hermano, y eso se cumplió cuando en el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. A partir de ese momento fueron llevados cautivos a Babilonia la nación judía, los que quedaron sobrevivientes a esa invasión
Y en esos 70 años, cuando Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías, fíjense lo que pasó ya cuando se iban a terminar ese cautiverio de 70 años. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, hermanos, el profeta Daniel se humilló, buscó al Señor en ayuno, en oración, en clamor. Estaba clamando por ese pueblo rebelde, por ese pueblo que todavía no entendía cuál era la misión que ese pueblo tenía. Y fíjense, hermanos, cómo el Señor finalmente, después de haberle dado tantas advertencias a su pueblo, finalmente ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Es decir, el Señor ejecutó el castigo hacia esa nación que duró durante 70 años, estuvo cautiva en Babilonia. Pero fíjense, hermanos, sin embargo, durante esos 70 años, hubo algunos que pensaron que ya era tiempo de salir de la cautividad y era cuando fueron muchos de ellos muertos a filo de espada. Pero ya cuando se cumplió el tiempo, todavía muchos de ellos no salieron. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas levantaba hombres que se oponían a los mensajes que los profetas decían. Por eso, hermanos, me gusta la actitud que tomó este profeta. O sea, una actitud de humillación. Humilló su corazón, como lo dice aquí, buscándole en oración. O sea, buscó a Dios en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y el cilicio y ceniza, por supuesto, simbolizan humillación. O sea, este hombre estaba quebrantado de corazón, orando por un pueblo rebelde. Hermanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante el pecado, ante la iniquidad? Debería ser, hermanos, como la actitud que tuvo el profeta Daniel, que se humilló para buscar al Señor en oración y ruego. Este día, hermanos, vamos a aprender de acuerdo a este versículo y los demás que vamos a estudiar, cómo el creyente debe reaccionar ante el tiempo profético que se está cumpliendo. Aquí nosotros vemos que Daniel responde de una manera que nos debe hacer reflexionar. Él no está celebrando porque ya se cumplió los 70 años. Miren ustedes, lo que hace es volver su rostro a Dios, vestirse de cilicio o de saco o de luto y echarse ceniza. ¡Wow! Otro hubiera sido, no sé, se hubiera puesto a cantar, hubiera convocado al pueblo a una celebración, pero no. Es interesante cómo Daniel reacciona. Primeramente dice, volviendo su rostro a Dios. ¿Qué nos dice esto? Que no ora distraído. No ora así, hermanos, como superficial, sino que se posiciona delante de Dios como si todo dependiera de ese momento. Cuando tú vuelves el rostro a alguien, es porque tú no estás distraído de otra cosa más que solamente enfocado en él, en esa persona. Eso está haciendo Daniel. Porque en ese momento todo depende, hermanos, de lo que Dios haga, porque se han cumplido ya los 70 años. Babilonia ya está, hermanos, derrotada. Ya está el gobierno medo-persa gobernando. El rey Darío está ya llevando adelante el nuevo reino. E Israel está todavía allí. Israel está todavía cautivo. Es interesante cómo Daniel entonces está viendo el asunto. Busca a Dios en oración y ruego. Estas dos frases tienen un profundo significado porque oración es, en el hebreo, diálogo, comunión. Así que Daniel vuelve su rostro a Dios para hablar con él.
pero no le habla así, de una manera superficial. Dice que le ruega en oración y ruego, es decir, súplica intensa, clamor desesperado. Hermanos y hermanas, Daniel no solo habla con Dios, clama, porque sabe que el tiempo profético exige respuesta espiritual. Y todavía ayuna. Este es un punto, hermanos, importante. Aquí el ayuno no es dieta. Aquí es vaciarse de lo terrenal para intensificarse en lo espiritual, o para humillarse, como dijo mi hermano Ramsés. Daniel está entendiendo, hermanos, que la profecía no se discierne solamente con la mente, se discierne con un espíritu humillado. Por eso se viste de cilicio o de saco, dicen otras Biblias, de luto, dicen otras, y se echa ceniza sobre él. Porque el cilicio era la humillación visible y la ceniza era el reconocimiento del pecado y también de que estaban en fragilidad. Hermanos y hermanas, Daniel, siendo justo, al echarse ceniza sobre él, al vestirse de saco, de cilicio, de luto, Daniel, hermano, se coloca como pecador. No dice, como vamos a ver más adelante, ellos pecaron. No, no, no. Él dice, hemos pecado. Daniel, hermanos y hermanas, entendió el tiempo más importante. Pero más importante fue la forma como respondió. Cómo entendió que hay que responder ante el cumplimiento profético. No reaccionó con información, sino con transformación. Y aquí es, hermanos, donde se vuelve esto para la iglesia moderna una gran lección. Porque hoy muchos conocen del tiempo profético, pero su forma de reaccionar no es con una vida de oración. Daniel nos está enseñando cómo se reacciona ante el cumplimiento de la profecía. Es, hermanos, con una vida de oración. Hoy sabemos de bestias, sabemos sus significados, pero no nos quebrantamos. Hoy entendemos los tiempos, pero ¿quién se está volviendo a Dios? ¿Quién está volviendo su rostro a Dios? Oh, hermanos y hermanas, Daniel no se emocionó por saber. Él se quebrantó por entender. Saber que estamos en el tiempo final y no tener vida de oración, hermanos, es una contradicción espiritual muy peligrosa. Porque ¿de qué sirve el conocimiento? 70 semanas bien explicadas, 2300 años bien explicados. Bestia de Daniel 7 bien explicadas. Bestias de Apocalipsis 13 bien explicadas. Apocalipsis 17. ¿De qué sirve todo eso, hermanos? Si nosotros no respondemos a ese conocimiento con una vida de oración, de consagración, de volver nuestro rostro a Dios. Hoy el Señor nos está haciendo ver cómo debemos reaccionar ante la profecía. El conocimiento, hermanos, sin quebrantamiento, sin humillación, lo que produce es un orgullo religioso. Ay, cuánto sabe. Mire cómo explica bien las profecías. Hermano, hermana, sin una vida de oración, eso lo único que hace es como elevar el ego. Yo quisiera ahora decirles que Daniel
entendió el tiempo de Jeremías, y que así como volvió su rostro, es decir, decidió buscar a Dios con intensidad, con oración, negándose a sí mismo, con ayuno, humillándose. Así, hermanos, nosotros también debemos hacer lo mismo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está reaccionando usted al tiempo profético que estamos viviendo? ¿Está reaccionando de la misma manera que Daniel o solo está comentando el tiempo profético? Porque el problema de hoy, hermanos, no es que no sepamos en qué tiempo vivimos. Todos sabemos en qué tiempo vivimos. El problema es que no estamos respondiendo como Daniel respondió. Ojalá, hermanos, entendamos lo que este versículo nos está diciendo. Vamos al don de profecía, hermano Ramsés. ¿Qué dice? Bien, pastor, dice el libro Profetas y Reyes, comentando lo que hace esta pregunta, ¿verdad? Que hizo Daniel en respuesta a lo que leyó, ¿verdad? Dice Profetas y Reyes en la página 406, dice lo siguiente: con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumpliesen prestamente. Rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. Qué interesante, hermanos y amigos que nos escuchan, cómo el profeta Daniel, a pesar de que Daniel era un hombre que pudiéramos decir que era un hombre recto, perfecto, un hombre que verdaderamente tenía una vida, una vida cabal, una vida de obediencia, un hombre íntegro, un hombre en el cual Dios le contestó cuando el rey Nabucodonosor, que pidió la interpretación de aquel sueño que él había tenido, y cómo el Señor contestó con ayuno, ruego, como lo hemos hablado. O sea, hermano, a pesar de que este hombre, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, es que a pesar de que Daniel y muchos de los profetas también tenían esa actitud, eran hombres humildes, a pesar de que ellos pudieran haberse exaltado porque Dios les había dado una visión, y sin embargo, ¿cuál fue la actitud de este profeta? Fue una actitud de humildad, hasta de humillación. O sea, él mismo, como lo dice este comentario, dice que él confesó los pecados de ellos como propios, es decir, como que si él los hubiese cometido. ¿Por qué? Porque se identificaba con su pueblo. Por lo tanto, él estaba intercediendo por un pueblo rebelde, hermanos. Interesante. O sea, en otras palabras, el profeta Daniel estaba haciendo el papel de Cristo en ese momento, estaba intercediendo por su pueblo, un pueblo rebelde, para que Dios le diera una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad fue la que le dio el Señor a ese pueblo judío a través de ese tiempo de gracia que le dio de 70 semanas, que lo vamos a estudiar más adelante. O sea, podemos ver, hermanos, el amor de Dios, la misericordia. Podemos ver, hermanos, cómo el Señor te da una segunda oportunidad y hasta otras más. Cuando tú has caído en pecado, cuando has sido, como en este caso, que el pueblo judío era un pueblo rebelde. Sin embargo, este pueblo, a pesar de que fue un pueblo que fue castigado porque fue llevado cautivo a Babilonia, más tarde el Señor le da un tiempo de gracia a este pueblo para que cumpliese con todo lo que el profeta Daniel dice más adelante en este capítulo 9. Por eso, hermanos, es que vemos cómo este hombre, un hombre humilde, un hombre que se identificó con los pecados de su pueblo. Porque si hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, así como este hombre se identificó con su pueblo, con los pecados que su pueblo estaba cometiendo, aunque él no los cometió, pero se identificó con los pecados de su pueblo, asimismo, también en la iglesia, hermanos, cuando está el pecado corporativo, aunque usted no lo cometa, pero toda la iglesia es culpable de un pecado corporativo, de un pecado que se conoce.
Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser implacables en contra del pecado, porque el pecado es una lepra que acaba con todo, quita las bendiciones, caen maldiciones sobre una congregación cuando no se ataca el pecado desde la raíz. Hermanos, y eso es lo que estaba haciendo el profeta Daniel, estaba rogando para que Dios perdonara los pecados de ese pueblo rebelde. Hermanos, y así, hoy por hoy, la iglesia también necesita, hermanos, necesita despojarse, desarraigar ese pecado corporativo que afecta muchas veces a muchas congregaciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Y nosotros, aunque somos iglesia de verdad presente, corremos el peligro, como lo dice una cita en el Espíritu de Profecía, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Corremos inclusive el peligro de convertirnos en una sinagoga de Satanás, como lo dice el libro de Apocalipsis. Hermanos, todos esos peligros los corremos nosotros como congregaciones. Si nosotros seguimos viviendo en un pecado oculto, un pecado corporativo, todos nosotros nos hacemos culpables de ese pecado. Y el profeta Daniel aquí estaba orando por su pueblo. Y él se tomó ese pecado como que si él mismo lo hubiese cometido. Hermanos, miren ustedes la humildad. A mí me llama mucho la atención, pastor, la humildad que este hombre tenía. Un hombre que podía haberse exaltado por decirles, ¿verdad? Se pudo haber exaltado porque Dios le había dado esas visiones tan extraordinarias y cómo Dios contestó esos ruegos que él hizo en el pasado y ahora todavía, a pesar de que Dios le muestra esta visión que él no entendía, sin embargo, él todavía sigue siendo un hombre humilde, un hombre que se humilló, como lo dice aquí, en ayuno, silicio, ceniza, ayunó, clamó. Y puso su rostro, levantó su rostro hacia Dios para prestar atención, para el Señor, ayúdame. Hermanos, nosotros deberíamos de tener ese espíritu, un espíritu de oración. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, son tiempos en los cuales necesitamos orar más que nunca porque estamos en el tiempo final, en el fin de la historia de esta tierra. Por eso es que el pueblo de Dios debería de caracterizarse por ser un pueblo de fe y de oración, como lo dice el libro El conflicto de los siglos. Pero ¿qué te parece, hermano Ramsés, si profundizamos más en la oración que hace Daniel? Porque cuando la vemos en detalles, hay observaciones que bien se pueden hacer de ella. Así que, ¿qué te parece si hacemos esas observaciones sobre la manera de cómo este siervo se humilló ante Dios y cómo intercedió por los demás? Sí, pastor, me gustaría entonces que leyésemos aquí mismo en el capítulo 9. Vamos a leer cómo fue la oración que hizo este profeta, ya que habíamos leído en el versículo 3 que él, ¿verdad? Que volvió su rostro a Dios, hizo ayuno, hizo ruego en ayuno, silicio y ceniza. Pero vamos a ver entonces cómo el profeta oró a Dios. Y dice así, desde el versículo 4 hasta el versículo 19. Dice así: Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz,
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual no tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y el versículo 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oh hermanos, yo creo que las palabras, pastor, sobrarían aquí, porque aquí podemos ver claramente un modelo de oración que nosotros como pueblo deberíamos de hacer. Una oración, hermanos, donde no vemos ningún ápice de orgullo, de suficiencia propia, sino más bien vemos humillación de parte del profeta Daniel, intercediendo por su pueblo, por un pueblo rebelde, un pueblo que estaba en desobediencia, y por causa de la desobediencia es que vinieron las desgracias, como lo dice él. Hermanos, ¿cuántas veces este profeta no dice, contra ti hemos pecado, oh Señor? Hermano, ahí podemos ver, en esas palabras podemos ver un profundo arrepentimiento, un profundo dolor que sentía el profeta Daniel por causa de la rebelión de su pueblo. Bueno, pudiéramos decir mucho más, pastor, pero le voy a dejar a usted para que continúe, porque yo creo que esta oración es para que podamos hacer como una serie, pero esto tiene muchos elementos muy importantes que no alcanzaríamos a decir en esta lección. Voy a hacer referencia a algunas observaciones, pero antes voy a leer el párrafo que sigue del Espíritu de Profecía a continuación de esta pregunta. Dice, aunque Daniel había servido a Dios durante mucho tiempo y el cielo lo había llamado muy amado, se presenta ahora delante de Dios como pecador e insiste en la gran necesidad del pueblo al cual ama. Profetas y Reyes, página 407. Esta cita, hermanos, lo que hace es decirnos en pocas palabras cómo por muy amado que se sentía Daniel por Dios, no se sentía santo, perfecto, impecable. No, hermanos, él se sentía como pecador delante de Dios. Qué interesante. Cuando él clama al Señor, ¿cómo comienza? Miren, hermanos, si ustedes quieren aprender a orar, aquí tenemos la mejor manera de orar.
Una oración nunca debe comenzar pidiendo. Allá en mi país, a los que solo andan pidiendo les dicen piriches. Creo que los salvadoreños se van a sentir identificados con ese término. Al menos los de por allá de donde yo crecí. Piriches les dicen a los que solo andan pidiendo. Y a veces nosotros parecemos piriches. Porque toda oración es de pedir y pedir y pedir. Hermanos, sí, hay que pedir, pero no comencemos pidiendo. Daniel nos está enseñando cómo se debe hacer la verdadera oración. La verdadera oración comienza con adoración. Mire lo que dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande. ¡Wow! Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así se comienza una oración, con adoración. No se comienza pidiendo, se comienza reconociendo quién es Dios. Oh, hermanos, antes de tocar cualquier problema que tengas, Daniel nos está diciendo que primero reconoce la grandeza de Dios, reconoce cuán temible es Dios, reconoce cuán fiel es Dios. Una oración, hermanos, débil, comienza con el hombre, centrada en el hombre, centrada en las necesidades del hombre. Pero una oración poderosa comienza con Dios. Centrado uno en quién es Dios. Así Daniel enseña cómo comienza una verdadera oración. Y después de eso, mire lo que sigue: confesión. Primero es adoración y luego viene confesión. Pero confesión sin excusas. Hemos pecado, dice Daniel. Hemos cometido iniquidad. Mire, no dice ellos pecaron. Dice hemos pecado. Daniel se incluye en la condición del pueblo. Esto es verdadera intercesión. Identificación con el pecado del pueblo sin justificarse. Aquí, hermanos, se rompe el orgullo espiritual moderno. Y luego mire usted, en esa confesión, él siente vergüenza espiritual. Porque dice: tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Daniel está haciendo un contraste entre un Dios justo y nosotros, que somos una vergüenza. Oh, hermanos, él no está suavizando el pecado. Él no lo redefine. Ni siquiera lo psicologiza. No, hermanos. Él lo reconoce como lo que es: una rebeldía contra Dios. Y después de la confesión, mire, estamos viendo cómo se debe orar. Primero dije adoración, luego confesión, y ahora, hermanos, viene las palabras de esperanza que uno le debe de decir a Dios. Porque Daniel, en medio del fracaso en el que están, él tiene esperanza en Dios, porque le dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y aquí cambia el tono, hermanos. Aquí cambia el tono. Después de reconocer el pecado, él ahora apela a la misericordia divina. Daniel no confía en su justicia, confía en el carácter de Dios.
Esto es evangelio en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero ahora Daniel declara: no obedecimos, no escuchamos, no anduvimos en tu ley. Hermanos y hermanas, esto significa que Dios no ignoró el pecado y por eso ejecutó justicia. Daniel está reconociendo que Dios no es un Dios permisivo, Dios es un Dios santo, hermanos. Pero ahora mire lo que hace en esta apelación: recordar la redención pasada, porque dice: oh Señor, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Está apelando a la historia. Le está diciendo: tú ya redimiste antes, puedes hacerlo otra vez. Hermanos, la fe de Daniel se está alimentando de lo que Dios ya hizo. ¿No deberíamos nosotros también alimentar nuestra fe de lo que Dios ya hizo por nosotros en el pasado? La petición de Daniel, hermanos, también se ve que se basa en la gloria de Dios, porque le dice: aparta tu ira y haz resplandecer tu rostro. En otras palabras, Daniel pide, pero no por comodidad, pide por algo mayor, pide por la gloria del nombre de Dios. Hermanos, Jerusalén no es solo una ciudad, es el testimonio de Dios ante las naciones, y está destruida. Hay que ir a reconstruirla. Pero me gusta, hermanos, el versículo 18, donde Daniel dice: no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Ahí está el corazón de la oración, hermanos. No es por justicia humana, sino que solamente por misericordia divina que te rogamos. Hermanos, esta es la base de toda verdadera oración. Hasta que llega a ese clamor final del verso 19, donde dice: oh Señor, oye, oh Señor, perdona, no tardes. Mire la intensidad. Oye, perdona, atiende, actúa. Daniel, hermanos, está desesperado espiritualmente. Y la razón final es porque dice: porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad. Todo gira, hermanos, en derredor de la gloria de Dios. Daniel sabe que 70 años han pasado ya y la ciudad está en ruinas. La ciudad que glorifica el nombre de Dios está en oprobio. Hermanos, esta oración nos enseña 5 verdades poderosas. Número 1, entender el tiempo profético. Eso debe producir quebrantamiento. Número 2, la verdadera oración comienza con Dios y no con el problema. Número 3, la confesión real no se justifica, se humilla. Número 4, la esperanza no está en nosotros, está en la misericordia de Dios. Y número 5, la oración poderosa busca que el nombre de Dios se glorifique y que no solo traiga un alivio humano. Oh, hermanos y hermanas, hoy hay iglesias llenas de pedidos por esto, por lo otro, pero casi no hay confesión. Hoy hay gente que estudia profecía, pero no se lamenta por su pecado, como Daniel aquí lo está haciendo.
Hoy hay creyentes que saben del fin, pero no han comenzado a buscar a Dios como Daniel lo está buscando aquí. Y esto es un problema, porque sin confesión no hay restauración y sin quebrantamiento no hay intervención divina. Así que, hermanos y hermanas, este día el Señor nos dice: no estoy buscando oraciones elocuentes, pero sí estoy buscando corazones quebrantados como el de Daniel. Ojalá, hermanos, que aprendamos esta manera de orar, porque esta es la forma correcta. Pero, hermano Ramsés, para seguir con la siguiente pregunta, ¿de qué estaba particularmente preocupado Daniel? Bien, pastor, para contestar esta pregunta, vamos entonces a leer Daniel capítulo 9, versículos 16 y 17. Justamente estos versículos están dentro de esta oración modelo que usted acaba de describir, y como les decía, pudiéramos hacer hasta un sermón completo nada más de esta oración que tuvo el profeta Daniel, como lo acaba de explicar el pastor enamorado. O sea, podemos, hermanos, hay muchas lecciones que se desprenden que por el factor tiempo quizás no las podemos cubrir todas, pero hay muchos ejemplos. Y si nosotros necesitamos aprender a orar, como lo dijeron los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y me llama mucho la atención esa petición que le hicieron los discípulos al Señor Jesús. Y eso nos lleva a nosotros a pensar de que nosotros, cuando pedimos, nosotros no sabemos orar. Y esta oración nos demuestra a nosotros que tenemos que aprender a orar, así como el pastor acaba de desglosar la manera cómo debe uno orarle al Señor. Y bueno, los versículos 16 y 17 de Daniel capítulo 9 dice lo siguiente: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Aquí podemos ver, hermanos, en esta frase de esta oración que hizo el profeta Daniel. Fíjense lo que el profeta Daniel manifiesta cuando hizo esta oración. O sea, está manifestando una preocupación. ¿Y de qué estaba particularmente preocupado este profeta Daniel? Bueno, lo dice claramente el versículo, ¿verdad? Él estaba preocupado porque la ira de Dios se había manifestado sobre la ciudad de Jerusalén, o sea, su monte santo, por causa de los pecados del pueblo y de sus padres. O sea, que el profeta Daniel, como lo dijo el pastor, no solamente dice ellos pecaron, hemos pecado. O sea, se incluye porque es parte de ese pueblo, porque es parte de esa nación, de la nación judía. Y hermano, y podemos ver claramente cómo era la preocupación del profeta que Dios quitase su ira de sobre su ciudad amada. Y en el versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. O sea, oye, Señor, estamos clamando, oye nuestro ruego, y haz que tu rostro resplandezca, es decir, que vuelvan otra vez las bendiciones que esa nación tenía. Que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. O sea, ¿por qué estaba asolado el santuario? ¿Qué era lo que había pasado? Recuerden, como lo hemos dicho, como lo dice Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice que en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, ese sitio, hermano, fue el inicio de la destrucción de la ciudad amada, donde estaba el santuario, donde estaba ese templo, el templo que había construido el rey Salomón.
Hermanos, ese templo fue vuelto pedazo. El santuario, todos los utensilios sagrados que habían en el santuario fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. Y más tarde, por supuesto, podemos ver en el capítulo 5 cómo Belsasar y su príncipe, los reyes, concubinas, sus mujeres, estaban bebiendo de los vasos, estaban utilizando los utensilios sagrados que habían llevado en esa cautividad hacia Babilonia. Por eso, hermanos, el profeta aquí está clamando, pidiéndole al Señor que quite su enojo, su ira de sobre la ciudad amada. Ojalá, mis hermanos, que nosotros también, cuando oremos, pidamos al Señor que quite el enojo que Dios pueda tener sobre nosotros como pueblo que hemos pecado impíamente contra el Señor. Y como usted lo decía, pastor, y es muy cierto, nosotros realmente podemos conocer de la palabra de Dios, pero realmente nosotros nos hemos humillado, hemos confesado nuestros pecados, sentimos realmente que somos pecadores, o es que el conocimiento nos ha llevado a un orgullo excesivo. Hermanos, tenemos que meditar en estas cosas. Nosotros, por más que sepamos, por más que tengamos conocimiento, por más que tengamos cargo en la iglesia, no somos nada. Tenemos que ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos pueda utilizar. Solamente cuando nos humillamos, cuando somos humildes de corazón, el Señor puede trabajar en nosotros. Pero si somos orgullosos, Dios no puede trabajar con los orgullosos. Hermanos, esto es muy serio. Estamos viviendo en los tiempos finales. Y esto nos debería, hermanos, de llevar como pueblo a que hagamos vigilias, ayunos en oración. Deberíamos estar en oración porque estamos en el tiempo de expiación. Desde 1844 para acá, Cristo está en el santuario celestial, lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos nosotros estar ahora? ¿O cómo estaba el pueblo de Israel cuando era el día de expiación? Hermanos, compungían sus almas, estaban en oración, estaban humillados en ese momento, confesando sus pecados. Así deberíamos estar nosotros, hermanos, antes de que la gracia se cierre. Y para comprender un poco más el por qué Daniel está tan preocupado por Jerusalén, vea lo que el don de profecía dice en esta cita que viene a continuación de comentario bíblico de Lenguaje, tomo 4, página 1194. Dice: durante casi 70 años, Israel había estado en cautiverio. La tierra que Dios había escogido como su posesión fue entregada en manos de los paganos. La ciudad amada, receptora de la luz del cielo, que en otro tiempo fue el gozo de toda la tierra, ahora era despreciada y degradada. El templo que había contenido el arca del pacto de Dios y los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio estaba en ruinas. Su mismo sitio había sido profanado por pies impíos. Los hombres fieles que conocían la gloria anterior se llenaban de angustia ante la desolación de la casa santa que había distinguido a Israel como el pueblo escogido de Dios. Estos hombres habían sido testigos de las denuncias de Dios a causa de los pecados de su pueblo. Habían sido testigos del cumplimiento de su palabra. También habían sido testigos de las promesas de su favor si Israel se volvía a Dios y caminaba cuidadosamente delante de él. Peregrinos ancianos de cabellos grises subían a Jerusalén para orar en medio de aquellas ruinas. Besaban sus piedras y las regaban con sus lágrimas, mientras suplicaban al Señor que tuviera misericordia de Sión y la cubriera con la gloria de su justicia. Daniel sabía que el tiempo señalado para el cautiverio de Israel estaba por terminar, pero no sintió que porque Dios había prometido liberarlos, ellos mismos no tuvieran parte que desempeñar. De manera que con ayuno y contrición buscó al Señor, confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. Aquí el don de profecía ha descrito a grandes rasgos lo que representaba Jerusalén para los judíos y especialmente el templo. Pero en la oración, Daniel, como dice aquí el don de profecía,
en su forma de orar, hermanos y hermanas, está reconociendo que la culpa no es de Babilonia, ni siquiera es el sistema de Babilonia, ni siquiera es el entorno. Daniel está diciendo, esto nos pasó por nosotros. Hemos estado 70 años aquí y se está terminando ya, y nos ha pasado todo esto, no por Babilonia, no por el sistema de Babilonia, no por el entorno, sino por nosotros. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama madurez espiritual. Reconocimiento del pecado. A veces nosotros, eso es lo que nos hace falta. Todo el tiempo nos justificamos. Todo el tiempo es que pasa las cosas por esto, es que me pasó por esto. Siempre andamos, hermanos, o culpando a Babilonia, en términos modernos, o culpando al sistema, ocupando al entorno, y no reconocemos que nos ha pasado tal vez esto por nosotros mismos. Daniel nos está enseñando, hermanos, cómo debemos ser humildes y reconocer nuestra culpa. Miren ustedes, para Daniel el problema, hermanos, no era solo el sufrimiento del pueblo, era la reputación de Dios ante las naciones. Por eso está orando por Jerusalén. Porque dice, Jerusalén y tu pueblo, le dice, son el oprobio. En otras palabras, hermanos, él está diciendo, ahora que el pueblo ha caído, tu nombre ha sido deshonrado. Ahora pues, Dios nuestro, dice, oye la oración y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario. Oh, hermanos, qué forma de orar. Haz resplandecer tu rostro. Y lo que está pidiendo él es que tu presencia sea restaurada en nosotros. Que nuestra relación sea reconciliada. Vuelve a manifestarte entre nosotros. Hermanos, el santuario estaba destruido, pero el problema no era solo físico, también era de adoración, porque el santuario representaba adoración, representaba la presencia de Dios, representaba la comunión con Él. Entonces Daniel lo que está diciendo es, no solo reconstrucción externa te estoy pidiendo, sino restauración espiritual. Y lo mejor de todo, hermanos, es que se lo pide, dice, se lo pide por amor del Señor. Wow. Por amor del Señor. Ni siquiera se lo pide por nosotros, porque lo merecemos. No, no, no. Hazlo por amor de ti mismo. Oh, qué forma de orar. Buscando que la gloria de Dios sea restaurada. No lo hagas por nosotros, hazlo por ti mismo. Oh, hermanos, qué bonito es cuando lo que nos mueve no es nuestra necesidad, sino la gloria de Dios. Cuando al orar, lo que nos mueve no solo es nuestra necesidad, sino la gloria de Dios. Mire, hermano, hermana, yo estoy aprendiendo una gran lección aquí. Porque todo lo que Dios finalmente haga por nosotros le va a traer gloria a Él. Y por lo tanto debemos pedirle porque sea por amor de Él mismo, para que su gloria sea grande. Oh, hermanos y hermanas, la oración más poderosa no es la que busca alivio, es la que busca restaurar la gloria de Dios. Así que la próxima vez que ore, hermano o hermana,
No ores solo para salir del problema. Ore para que, restaurada esa relación con Dios, su nombre sea ahora glorificado. Muchos hoy solo oran para pedir bendición, pero sin transformación. Muchos oran ahora solo para que Dios les quite la crisis, pero no quieren reconocer la causa de la crisis. Y aquí está el peligro, porque Dios puede quitar la crisis, pero si el corazón no cambia, hermanos, la ruina regresa, la crisis regresa, y ahí vamos de crisis en crisis. Así que pregunto, ¿por qué estás orando tú? ¿Por qué estás clamando últimamente? ¿Cómo has estado clamando últimamente? ¿Has estado orando solamente para escapar o para restaurar? ¿Has estado orando reconociendo la causa o las culpas de ti, o nada más reconociendo las circunstancias por las cuales te han pasado las cosas? ¿Qué estás buscando, hermano, hermana, en tu oración? ¿Solo alivio del problema o buscas la gloria de Dios? ¿Qué quieres cuando oras? ¿Quieres solamente solución externa o quieres transformación interna? Quiero decirte algo, y es que el día que tu oración deje de girar alrededor de tu problema y comience a girar alrededor de la gloria de Dios, ese día el cielo va a comenzar a responder tu oración. Que Dios te ayude para que la oración de Daniel sea el modelo de tus oraciones de ahora en adelante, y que Dios me ayude a mí también. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta lección que hemos estudiado. Oremos. Padre Celestial, ahora hemos aprendido cómo orar. Ahora hemos visto, Señor, lo que debe contener la verdadera oración. Hoy hemos visto, Señor, que todo debe comenzar con adoración, luego con confesión, luego con súplica por esperanza, no basada en nuestra justicia, sino basada en la justicia y misericordia de Dios. Hoy hemos aprendido, Señor, cómo debemos anhelar que tu gloria sea restaurada, que resplandezcas sobre nosotros, que otra vez tu nombre sea glorificado en nosotros. Hoy, Señor, hemos aprendido que las oraciones no deben girar tanto en torno a nuestro problema y necesidad, sino en torno a tu gloria. Y si tú quieres glorificarte quitándonos el problema, si tú quieres glorificarte quitándonos la enfermedad, si tú quieres glorificarte dándonos solución a la situación que estamos pasando, si tú quieres glorificarte, está en ti si lo haces. Pero nosotros, Señor, de aquí en adelante, oraremos buscando tu gloria. Oraremos suplicándote porque, por amor de ti mismo, tu gloria vuelva a resplandecer sobre nosotros, quitándonos la enfermedad, quitándonos el problema que estamos pasando, ayudándonos en la situación difícil que estamos teniendo. Todo lo que hagas por nosotros, oh Señor, de ahora en adelante solo queremos que sea para que tu nombre sea glorificado. Rogamos esto y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados primeramente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro